Durante más de 100 años, cada generación fue consistentemente más inteligente que la anterior. Tus abuelos obtuvieron puntuaciones de coeficiente intelectual más bajas que tus padres. Tus padres obtuvieron puntuaciones más bajas que tú. Y generación tras generación, subiendo, subiendo y subiendo. Entre 3 y 5 puntos de CI cada década, como un reloj. Y a este fenómeno se le llama el efecto Flynn. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este efecto ya no es así, se ha detenido? O peor aún, que no solo se ha detenido, se está invirtiendo. ¿Qué pasaría si nuestra generación, con todo nuestro acceso ilimitado a información, con toda nuestra tecnología avanzada, está documentando puntuaciones de inteligencia más bajas que nuestros padres? Puede sonar contradictorio, pero sin embargo, eso es exactamente lo que muestran los datos. Y ahora tenemos la obligación de hacernos una serie de preguntas. ¿Nos está haciendo menos inteligentes la tecnología que prometía hacernos más inteligentes? ¿Es el sistema educativo? ¿Es el sistema de evaluación? ¿El concepto de inteligencia simplemente está cambiando? ¿Hemos llegado a una especie de límite? Son muchísimas preguntas, pero empecemos por el principio. Para entender qué está pasando, primero tenemos que retroceder a los años 80. Un investigador llamado James Flynn estaba haciendo algo que en retrospectiva parece obvio, pero que nadie había hecho sistemáticamente antes. Estaba comparando las puntuaciones de test de inteligencia a lo largo del tiempo. Y lo que encontró fue sorprendente. Las puntuaciones no eran estables, estaban subiendo, y estaban subiendo mucho. En prácticamente todos los países industrializados que examinó, las puntuaciones de CI habían aumentado aproximadamente 3 puntos por década durante todo el siglo XX. Esto significa que si tomaras a una persona promedio de 1918 y le aplicaras un test de CI estandarizado de 1998, obtendría una puntuación de alrededor de 70. Técnicamente, por los estándares modernos, estaría en el rango de discapacidad intelectual. Por supuesto, esas personas no eran menos inteligentes en ningún sentido real. Construyeron ciudades, escribieron literatura, crearon arte, pero algo fundamental había cambiado en cómo las generaciones sucesivas procesaban ciertos tipos de problemas abstractos. Y este fenómeno se conoció como el efecto Flynn, en honor a su descubridor. Y durante décadas generó un debate fascinante, que estaba causando este aumento masivo en las puntuaciones de inteligencia. Y hay varias explicaciones al respecto. Antes de llegar a por qué se detuvo, necesitamos entender por qué estaba sucediendo en primer lugar. Porque las explicaciones del efecto Flynn original son clave para comprender su reversión. La primera explicación, obvia, fue la nutrición. Piensa en esto, a principios del siglo XX la desnutrición infantil era endémica incluso en países desarrollados. Las deficiencias de yodo, las carencias vitamínicas, la mala alimentación durante el embarazo, todo esto tiene efectos documentados en el desarrollo cerebral. A medida que estas condiciones mejoraron, los cerebros de los niños pudieron desarrollarse plenamente. Los datos respaldan esto porque las mayores ganancias en CI se observaron en el extremo inferior de la distribución, exactamente donde esperarías ver el mayor impacto de mejoras nutricionales. Pero la nutrición por sí sola no podía explicarlo todo. La segunda gran explicación fue la educación. Durante el siglo XX, la escolarización se volvió universal. Los años promedio de educación formal se dispararon. Y algo crucial, el tipo de pensamiento que requiere la escuela moderna, el pensamiento abstracto, la clasificación científica, el razonamiento hipotético, es exactamente el tipo de pensamiento que los test de CI miden. Flynn mismo propuso una tercera explicación, algo fascinante, y argumentó que el mundo moderno creó lo que él llamó una revolución cognitiva. Vivimos en entornos que nos obligan constantemente a pensar de manera abstracta. Los trabajos modernos requieren manipular símbolos, no solo objetos físicos. Los medios visuales, desde la televisión hasta los videojuegos, ejercitan habilidades espaciales y de reconocimiento de patrones. Estamos constantemente clasificando, categorizando, analizando. Nuestros bisabuelos pensaban en términos concretos y prácticos. Nosotros pensamos en términos abstractos y sistemáticos. Y lo interesante es que ninguna de estas explicaciones involucraba cambios genéticos. El aumento fue demasiado rápido para ser evolución. Fue puramente ambiental. Cambiamos el ambiente y el ambiente cambió nuestros cerebros. O al menos, eso es lo que pensábamos. Ahora llegamos a la parte un poco incómoda de la historia, porque a finales de los años 90 algo cambió. Los primeros indicios de esto vinieron de Escandinavia. En Dinamarca, investigadores estaban analizando más de 500.000 puntuaciones de test de jóvenes reclutas militares entre 1959 y 2004. Y notaron algo extraño, y es que las puntuaciones
habían subido constantemente durante décadas como se esperaba. Pero luego, a finales de los 90, se estabilizaron. Y después empezaron a caer. Al principio se pensó que podría ser una anomalía, pero luego Noruega reportó lo mismo. Finlandia también. Y eventualmente 7 países desarrollados mostraron evidencia de que los investigadores empezaron a llamar un efecto flip negativo. Y ahora, deja que te haga una pregunta. Si escuchas que las puntuaciones de CI están bajando, ¿cuál es tu primera suposición sobre la causa? Piénsalo un segundo. Muchas personas asumen inmediatamente factores demográficos o genéticos. Tal vez la inmigración de poblaciones con menor nivel educativo, tal vez cambios en quién tiene hijos y cuántos. Pero aquí es tan fascinante, los datos no respaldan esas explicaciones. El estudio noruego, en particular, fue brillante en su diseño. No solo compararon generaciones diferentes, compararon hermanos dentro de las mismas familias. Hermanos mayores versus hermanos menores. Y encontraron que los hermanos menores obtenían puntuaciones más bajas que los mayores. Y esto descarta completamente explicaciones genéticas o de composición poblacional. Estos eran niños de los mismos padres, criados en los mismos hogares. Algo en el ambiente estaba cambiando entre el nacimiento del hermano mayor y el hermano menor. Y no fueron solo caídas generales en todas las habilidades. Los patrones fueron específicos. En Estados Unidos, cuando analizaron la última versión de la escala de inteligencia de Wechsler, encontraron descensos particularmente pronunciados en comprensión verbal, menos 1.2, en memoria de trabajo, menos 1.8, en aritmética, menos 2 puntos completos, vocabulario, menos 1.5. Mientras tanto, habilidades como el razonamiento espacial se mantuvieron relativamente estables. Entonces tenemos un patrón claro. Las habilidades que involucran conocimiento acumulado, memoria, atención sostenida y procesamiento verbal están disminuyendo, mientras que las habilidades más visuales y espaciales se mantienen. Y esto es una pista importante. Cuando Flynn se enteró de estos datos hacia el final de su vida, propuso una explicación que parece simple pero que en realidad es muy compleja. Esencialmente dijo que habíamos alcanzado el techo. Llamó a estos rendimientos decrecientes. Piénsalo así, las ganancias fáciles del siglo XX, eliminar la desnutrición severa, proporcionar educación universal, crear entornos mínimamente estimulantes, todas esas mejoras tenían límites naturales. Una vez que básicamente todos los niños tienen suficiente comida, una vez que todos van a la escuela, una vez que todos tienen acceso a libros y medios, bueno, ya has agotado las fuentes de ganancias. No puedes seguir mejorando la nutrición infantil indefinidamente, ya está optimizada. Los países escandinavos, donde se observó primero la reversión, son exactamente los lugares donde esperarías que esto sucediera primero. Son sociedades que alcanzaron niveles casi óptimos de desarrollo humano décadas antes que otros lugares. Tiene sentido que sus mejoras en CI se estabilizaran primero. Pero el problema con esta explicación es que no predice descensos reales, predice una meseta, un aplanamiento. Y sin embargo, lo que estamos viendo no es solo estabilización, sino reversión activa. Las puntuaciones están bajando, no solo dejando de subir. Entonces tiene que haber algo más. Algo en el ambiente moderno no solo ha dejado de impulsar el CI hacia arriba, sino que podría estar empujándolo hacia abajo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque hay un cambio ambiental masivo que ocurrió precisamente en el periodo en que las puntuaciones comenzaron a caer. Un cambio que ha transformado fundamentalmente cómo interactuamos con información, cómo usamos nuestros cerebros, cómo pensamos. La revolución digital. Y ahora sé lo que estás pensando. Esto suena como otro pánico moral sobre la tecnología. Cada generación piensa que la siguiente es menos inteligente porque usa herramientas que ellos no usaron. Sócrates se quejó de que la escritura arruinaría la memoria. La gente se preocupó de que la imprenta haría a las personas mentalmente perezosas. La televisión supuestamente iba a pudrir nuestros cerebros. Pero aquí está la diferencia. Esta vez tenemos datos neurológicos. Y los datos cuentan una historia específica sobre cómo la tecnología digital está cambiando nuestros cerebros. En junio de 2025, investigadores del MIT Media Lab publicaron un estudio llamado Tu cerebro en ChatGPT. Hicieron que estudiantes usaran un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, que todos conocemos, para ayudarles a escribir ensayos durante 4 meses. Luego escanearon sus cerebros y probaron sus habilidades de escritura sin asistencia. Y los resultados fueron no muy sorprendentes, la verdad, los que todos esperábamos. Los estudiantes que habían usado inteligencia artificial regularmente mostraron conectividad neuronal más débil en regiones asociadas con la escritura. Su memoria de lo que habían escrito era significativamente peor, básicamente porque no lo habían escrito. Y cuando se les pidió que escribieran sin ayuda,
su escritura era más plana, menos creativa, menos compleja que la de estudiantes que habían escrito sin asistencia durante el mismo periodo. Los investigadores acuñaron un término para esto: deuda cognitiva. Es una metáfora tomada de la ingeniería de software. La deuda técnica es cuando tomas atajos en el código para avanzar más rápido, pero esos atajos crean problemas que tendrás que pagar más tarde. La deuda cognitiva es lo mismo para tu cerebro. Cada vez que externalizas una tarea cognitiva a una herramienta, ganas eficiencia inmediata, pero pagas un coste en desarrollo de habilidades. Y el punto crucial es este: esto no es específico de la inteligencia artificial, es un patrón que se repite en todas las tecnologías digitales. Los sistemas de GPS son un ejemplo perfecto. Hay estudios que muestran que las personas que usan navegación GPS constantemente muestran menor activación del hipocampo, la estructura cerebral responsable de la memoria espacial y la navegación. Esencialmente, si nunca practicas encontrar tu camino, tu cerebro deja de desarrollar circuitos robustos de navegación espacial. Algunos neurocientíficos incluso especulan que esto podría aumentar el riesgo de demencia más adelante en la vida, porque el hipocampo es también crucial para la memoria general. O considera los teléfonos inteligentes como memoria externa. Hay un fenómeno documentado llamado amnesia digital. Cuando sabemos que la información estará disponible externamente, nuestros cerebros no se molestan en codificarla profundamente. Un estudio encontró que las personas ya no pueden recordar números de teléfono, cumpleaños o incluso direcciones de sus seres queridos más cercanos, porque esa información está en sus teléfonos. Ahora podrías argumentar que esto es perfectamente racional. ¿Por qué memorizar números de teléfono cuando tu teléfono lo hace por ti? Y es verdad. Pero es que hay una trampa. La memoria no es solo almacenamiento. La práctica de memorizar, de recuperar información, de mantener cosas en tu mente, todo eso ejercita sistemas cognitivos más amplios. Atención, concentración, memoria de trabajo. Si dejas de ejercitar esos sistemas, se debilitan. Pero quizás el cambio más profundo no es sobre la memoria o habilidades específicas, es sobre la atención. El ecosistema digital está diseñado para fragmentar tu atención. Notificaciones, múltiples pestañas, redes sociales diseñadas para ser adictivas, cambio constante de tarea. Tu teléfono literalmente te entrena para nunca enfocarte en una cosa durante mucho tiempo. Y aquí está por qué esto importa para la inteligencia. El pensamiento profundo, el tipo de razonamiento complejo que separa el desempeño cognitivo superior del promedio, requiere atención sostenida. Necesitas mantener múltiples piezas de información en tu mente simultáneamente. Necesitas seguir cadenas de lógica sin distracción. Necesitas sumergirte profundamente en problemas. Los test de coeficiente intelectual, por supuesto, requieren exactamente este tipo de atención sostenida. Estás sentado durante 30 a 60 minutos y a veces 2 horas tranquilamente, resolviendo problemas progresivamente más difíciles. Si has entrenado tu cerebro para esperar estimulación constante, para cambiar de tarea cada pocos minutos, para nunca quedarte con incomodidad o aburrimiento, pues vas a tener dificultades. Hay evidencia de esto más allá de de las puntuaciones de CI. Los maestros reportan que los periodos de atención estudiantil han disminuido. Los estudiantes tienen más dificultades con lecturas largas. Las tasas de diagnóstico de trastorno por déficit de atención se han disparado. Ahora, parte de eso es probablemente mejor reconocimiento del trastorno, pero parte de eso podría ser genuinamente ambiental. Hemos creado un entorno que induce déficit de atención. El investigador francés Michel Desmouget, o como se pronuncie, yo el francés lo llevo fatal, ha argumentado precisamente esto. Señala que múltiples estudios muestran una correlación entre el aumento del tiempo de pantalla y la disminución de rendimiento cognitivo en niños. No es solo correlación tampoco. Hay mecanismos plausibles. El tiempo de pantalla desplaza actividades que sabemos que desarrollan inteligencia. Lectura profunda, juego imaginativo, conversación familiar, exploración física del mundo. Y entonces tenemos este patrón. Las habilidades que están disminuyendo, comprensión verbal, memoria de trabajo, aritmética, son exactamente las habilidades que requieren práctica sostenida y enfocada. Y el entorno digital moderno proporciona menos de esa práctica que los entornos de generaciones anteriores. Pero espera ahí. Aquí hay una paradoja que necesitamos abordar. Porque hay un contraargumento obvio a todo esto. Si la tecnología digital está haciendo a las personas menos inteligentes, ¿por qué el mundo sigue avanzando? ¿Por qué seguimos resolviendo problemas complejos, creando tecnología asombrosa, haciendo descubrimientos científicos?
Si las generaciones más jóvenes son realmente menos inteligentes, ¿no deberíamos ver un colapso en la innovación? Y esta paradoja nos lleva a una pregunta más. ¿Qué es realmente la inteligencia? Los test de CI miden algo específico, miden tu capacidad para resolver ciertos tipos de problemas abstractos de forma individual, sin herramientas externas, bajo presión de tiempo. Y eso es una capacidad real y valiosa, pero no es la única forma de inteligencia. Considera esto, nadie resuelve problemas complejos hoy en día sin herramientas. Los científicos no hacen cálculos sin computadoras, los arquitectos no diseñan edificios sin un programa, los escritores no escriben sin procesadores de texto y correctores ortográficos. La inteligencia moderna es inteligencia aumentada, es inteligencia híbrida, es humanos más herramientas. Entonces, tal vez lo que estamos viendo no es que las personas se vuelvan menos inteligentes, sino que la naturaleza de la inteligencia está cambiando. La inteligencia ya no es solo lo que hay en tu cabeza, es lo que puedes hacer con las herramientas disponibles. Desde este punto de vista, las puntuaciones decrecientes de CI no significan que nos estemos volviendo menos capaces. Significan que estamos desarrollando un conjunto diferente de habilidades que no están siendo medidas. Tal vez somos peores en aritmética mental, pero mejor en usar hojas de cálculo, peor en memorizar hechos, pero mejor en encontrar y sintetizar información, peor en atención sostenida a tareas individuales, pero mejor en alternar entre múltiples flujos de información. Antes de que nos pongamos demasiado cómodos con esta narrativa, necesitamos considerar el riesgo. Porque hay una diferencia crucial entre usar herramientas para aumentar tus capacidades que depender de herramientas porque tus capacidades básicas nunca se desarrollaran completamente en primer lugar. Un arquitecto experto que usa un software de diseño está aumentando décadas de conocimiento sobre física estructural, estética y funcionalidad espacial. Una persona que solo puede diseñar a través del software porque nunca desarrolló comprensión espacial subyacente está en una posición fundamentalmente diferente. Si el programa falla o si el problema requiere pensamiento fuera del marco del programa, se atasca. Esto es lo que los investigadores del MIT querían decir con deuda cognitiva. No es que usar herramientas sea malo, es que usar herramientas como sustituto del desarrollo de habilidades básicas crea fragilidad. Y la preocupación es esta, en si las generaciones más jóvenes están desarrollando habilidades básicas más débiles o memoria de trabajo más débil, periodos de atención más cortos, vocabulario más pobre, entonces su capacidad para enfrentar nuevos problemas sin herramientas familiares es más débil. Se vuelven más dependientes, menos autónomos, menos resilientes. Un neurocientífico llamado Oliver Hart lo expresó bien. Dijo que si dejas de usar tu memoria, esta se vuelve peor, lo que te hace depender más del dispositivo, lo cual hace que dejes de usar tu memoria y entonces se vuelva peor. Es un círculo vicioso. La conveniencia tiene un precio, y el precio podría ser más alto de lo que pensamos, porque muchas de las capacidades cognitivas que estamos externalizando no son solo habilidades técnicas, son fundamentales para cómo pensamos. La memoria de trabajo es crucial para el razonamiento complejo. El vocabulario da forma a cómo conceptualizamos problemas. La atención sostenida permite una comprensión profunda. Si esas capacidades se atrofian, no solo estamos perdiendo habilidades para hacer test, estamos cambiando fundamentalmente la profundidad y sofisticación de nuestro pensamiento. Nicholas Carr, quien escribió extensamente sobre esto, argumenta que Internet literalmente nos está entrenando en pensamiento superficial. Nos estamos volviendo buenos en escanear, buenos en buscar, buenos en recopilar información fragmentada, pero estamos perdiendo la capacidad para el pensamiento profundo, sostenido y contemplativo que produce verdaderas ideas y comprensión. ¿Y entonces qué hacemos con todo esto? Primero, necesitamos ser honestos sobre el problema. Los datos sobre las puntuaciones decrecientes de CI son reales. Los mecanismos neurológicos por los cuales la externalización cognitiva afecta al desarrollo del cerebro son reales. Esto no es pánico moral, es un cambio medible en las capacidades cognitivas humanas. Pero segundo, necesitamos evitar tanto la complacencia como el fatalismo. No es inevitable que la tecnología nos haga menos inteligentes, y la respuesta no es abandonar la tecnología. La respuesta es usarla más inteligentemente. El concepto de inteligencia híbrida es útil aquí. Se trata de desarrollar tanto fuertes capacidades cognitivas básicas como competencia en el uso de herramientas de aumento. No es uno u otro, es ambos. En términos prácticos, esto significa algunas cosas. Significa ser intencional
sobre cuándo usar herramientas y cuándo ejercitar tu cerebro directamente. Significa reconocer que algunas luchas cognitivas son valiosas. Tratar de recordar algo antes de buscarlo en Google. Resolver un problema mentalmente antes de agarrar una calculadora. Leer profundamente sin distracciones en lugar de escanear constantemente. Significa diseñar nuestros entornos para apoyar la atención, no solo la eficiencia. Significa considerar que tal vez algunas formas de ineficiencia cognitiva son en realidad inversiones en desarrollo a largo plazo. Y significa repensar la educación. Si las habilidades básicas están disminuyendo, no porque los niños sean inherentemente menos capaces, sino porque sus entornos no las ejercitan. Entonces necesitamos crear entornos que las ejerciten intencionalmente. Y eso podría significar menos tiempo en pantalla en las escuelas, no más. Más énfasis en la memorización, la atención sostenida, la resolución de problemas profundos. Entonces volvamos donde empezamos. ¿Nos está haciendo menos inteligentes la tecnología? La respuesta es complicada. Las medidas tradicionales de inteligencia están disminuyendo en muchos países desarrollados. Los mecanismos son plausibles. La extenuación cognitiva, la atención fragmentada, la memoria reducida, todos tienen efectos reales en cómo funcionan nuestros cerebros. Pero la inteligencia misma está evolucionando. Estamos desarrollando nuevas capacidades, incluso cuando algunas capacidades antiguas disminuyan. La pregunta no es realmente si somos menos inteligentes. La pregunta es qué tipo de inteligencia queremos cultivar. ¿Qué tipo de pensamiento valoramos? ¿Qué tipo de mentes queremos tener? Porque al final, el efecto Flynn nos enseñó algo crucial. Nos mostró que la inteligencia no es fija, es maleable. Responde al ambiente. Podemos hacerla subir o bajar basándonos en las elecciones que hacemos sobre cómo vivimos, cómo educamos a nuestros hijos, qué herramientas usamos y cómo las usamos. La reversión del efecto Flynn es una advertencia. Nos está diciendo que nos pongamos atención, que seamos intencionales, que no asumamos que el progreso es automático o que la tecnología siempre mejora las cosas. Pero también es una oportunidad, porque si el ambiente da forma a la inteligencia, entonces podemos dar forma al ambiente. Podemos diseñar conscientemente un mundo que cultive las capacidades cognitivas que más valoramos. Un mundo de inteligencia híbrida, donde humanos y herramientas se aumentan mutuamente en lugar de que las herramientas sustituyan gradualmente a las capacidades humanas. Esa es la lección que enfrentamos, y las decisiones que tomemos en los próximos años sobre educación, tecnología y cómo estructuramos nuestras vidas determinarán si la próxima generación revierte esta tendencia o si continúa. El efecto Flynn no es solo historia, es un espejo que nos muestra quiénes somos y una ventana que nos muestra quiénes podríamos llegar a ser.